Bueno, Inés y Juan, os dejo la clase grabada, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es corregir las dudas que haya de los ejercicios que tenéis que hacer y si nos sobra un poquito de tiempo, pues avanzaremos un poco más en el tema. Si habéis estado haciendo los ejercicios ya veis cómo son el tipo de preguntas de cinética, suelen ser cosas de razonamiento más que de problemas. Vamos allá. Primero, junio del 2008-2009 dice, indica justificando brevemente la respuesta si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. A. Cualquier reacción química, todos los reactivos desaparecen a la misma velocidad. Por ejemplo, yo sé que no, pero me cuesta justificarlo. ¿Con qué? El razonamiento. Sí. Por ejemplo, si yo tengo estos dos reactivos que reaccionan entre sí y este es de orden 2 y este es de orden 1, si yo representara la concentración de A con respecto al tiempo o la concentración de B con respecto al tiempo, este sería así, ¿no? Y este sería así. ¿Desaparecen al mismo ritmo? No. El ritmo al que desaparece cada uno de los reactivos depende del orden parcial de ese reactivo. Por tanto, dice, ¿en cualquier reacción química todos los reactivos desaparecen a la misma velocidad? No, porque la velocidad de desaparición de un reactivo depende del orden. ¿Y si pones la concentración y la temperatura también? Claro, pero la temperatura no, porque la reacción química es la misma. Entonces a la temperatura que esté A va a estar B, porque están juntos. Entonces es verdad que la temperatura modifica la velocidad de reacción. Sí. Pero claro, la temperatura para los dos es la misma. ¿Sí? Yo había hablado de moles. La velocidad de reacción por definición es la velocidad a la que desaparece un reactivo y depende de la constante, de la concentración, de la temperatura y del orden, ¿no? Entonces el orden puede ser diferente en dos reactivos que convivan dentro del mismo bote. La temperatura, por ejemplo, no. Dentro del mismo bote la temperatura es la que sea para los dos igual. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Y se pondría eso y ya está, pero Sí. la velocidad depende del orden parcial. Como la velocidad depende del orden parcial de cada uno de los reactivos, ese orden puede que no sea igual para cada uno de ellos y por tanto el ritmo de desaparición de uno y de otro sea diferente. Si es el mismo orden, sí que es desaparece la misma. Si fuera el mismo orden, sí. B. El valor de la velocidad de reacción depende del reactivo utilizado para expresarla. Falso. El valor de la velocidad de reacción depende del reactivo utilizado para expresarla. Porque la velocidad Falso. ¿Por qué? siempre es la misma fórmula. Porque la velocidad es para una reacción concreta, independientemente de que la formule con respecto a un reactivo o respecto a otro. Cuando dimos la definición al principio de velocidad media, ¿os acordáis? Lo que hacíamos era esto. Cuando dimos las definiciones de velocidades medias, ¿os acordáis? Hacíamos esto, ¿os acordáis? Al principio del todo. Y lo que hacíamos era dividir por el coeficiente estequiométrico que hay delante para normalizar y que la velocidad expresada en A, la velocidad expresada con B, la velocidad expresada con C y la velocidad expresada con D fuera la misma. De hecho, fijaos que decimos velocidad expresada con A, esto, expresada con B, igual, expresada con C, igual, y expresada con D, igual. Y metemos este 1 partido por A, menos 1 partido por A, menos 1 partido por B, porque son reactivos, y 1 partido por C y 1 partido por D, para normalizar y que esa velocidad sea la misma. ¿Sí? Entonces, la velocidad, eso lo tenéis al principio. No pusimos lo mismo partido por Sí, lo tenéis que tener, mira, a ver, aquí. Velocidad. Eso no, ¿no? Sí, ahí está. No sé. Igual no lo puse yo, ¿me lo saltaría? No sé, pues tengo solo en plan. Vale.
Os ¿Lo digo, tienes? os digo dónde está. No. Pues, En plan, el primer punto, velocidad de reacción, que yo tengo solo... no pasa nada, os digo dónde está, no pasa nada. Igual, con ganas Igual lo copié yo. de abreviar, igual me lo salté yo. Cuando hicimos un ejercicio de la concentración de amoníaco o algo así. Sí. ¿Sí? Y después de eso yo puse velocidad media en general o algo así, no lo hice. Yo me lo salté. Lo tenéis en la página 136, si no. Ponéis ahí una llamada y hacéis 136, a ver este ejercicio, justo debajo debería estar. Pues hicimos las conclusiones y nos quedamos. Pues entonces me lo salté yo, perdona, Está, Sí, en la es verdad. está en la página 136. En la página 136 pone la ecuación media general, ¿vale? Poneros a hacer una llamada y poner... esto está explicado en la página 136. ¿Lo de la velocidad media general? Sí. Yo puedo establecer la velocidad media de una reacción en general expresada o bien con la concentración de un reactivo o de otro o de un producto de otro. Y para poder hacer que esa velocidad no dependa del reactivo biolijo, se normaliza multiplicando por 1 partido por el coeficiente estequiométrico. ¿Vale? Hacemos una llamada a la página 136 que lo tenéis explicado en el cuadrito rosa de abajo. ¿Vale? Si tenéis algún problema, me lo decís y lo volvemos a... Lo volveré a explicar, ¿vale? Pero es fácil, no es complicado. Eso me lo salté yo, con ganas de avanzar, me lo salté. O sea, básicamente es añadir el 1 partido Sí. por algo para... C. Unas posibles unidades de la velocidad de reacción son mol por litro partido por segundo. O sea, mol partido por litro partido por segundo. Sí, por favor. El C. Aunque me pongas de la página 136, yo creo que... Y antes que se has dicho que la velocidad es para una reacción concreta. La velocidad para esta reacción es la velocidad para esta reacción. Expresada a partir de A o a partir de B o a partir de C. La velocidad es la velocidad de esa reacción. No existe la velocidad de esa reacción con respecto a A o la velocidad de reacción con respecto a B o esa velocidad de reacción expresada según cada uno de los reactivos y productos. Al poner este coeficiente de 1 partido por el coeficiente estequiométrico se normaliza y hacemos que la velocidad obtenida por A sea igual que la velocidad obtenida midiendo B, que es igual que la velocidad obtenida midiendo C y que es igual que la velocidad obtenida midiendo D. Y esta velocidad es la velocidad general, no velocidad con respecto a A, ni velocidad con respecto a B, ni velocidad con respecto a C, sino la velocidad general. ¿Sí? Vale. Y el último apartado dice, unas posibles unidades de la velocidad son mol partido por litro partido por segundo. ¿Verdadero o falso? Tenemos suerte porque hay que justificar. Unas posibles unidades son mol partido por litro y partido por segundo. Estas son unidades de velocidad. ¿Tiene esas unidades? Sí. Sí. Son las más comunes, pero podría haber otras. ¿O no? Sí. Bueno, Por ya ejemplo, dijimos, pero- podría ser mol partido por litro partido por hora. No son normales, pero podría ser. Sí, ¿no? O mol partido por litro partido por día. ¿Sí? Sí, Entonces, pasando de segundos. claro, el tiempo lo podemos cambiar, la unidad de tiempo. La unidad de concentración no se suele cambiar, ¿vale? La unidad de concentración, que es molar, es mol partido por litro. Esto no se suele cambiar, pero el tiempo sí lo puedo cambiar. Entonces, la pregunta dice, unas posibles unidades de velocidad son estas. Verdadero. Sí, además son las más comunes. Podría haber también un mol partido por litro partido por hora, o mol partido por litro partido por día, o mol partido por litro partido por año, si son reacciones muy lentas. ¿Vale? Pero normalmente las unidades son estas, las más comunes. ¿Más dudas en este primero? ¿No? Pasamos al siguiente. Junio 9-10. ¿Sí? Junio 9-10. No sé si es A o B. No lo tengo ya aquí puesto. No lo ponía, ¿no? Bueno, pues junio 9-10. Junio 9-10. Dice, indica justificando brevemente si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Parecido a la anterior, ¿no?
Dice en cualquier reacción química, todas las concentraciones de los reactivos influyen por igual en la velocidad de reacción. En una reacción química, la concentración de todos reactivos tiene influencia sobre la velocidad de reacción. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso porque La concentración varía de velocidad. Depende del orden parcial. ¿no? claro, si uno de los reactivos es de orden cero, ¿qué influencia tiene la concentración sobre la velocidad para ese reactivo? No. Cero, no influye, ¿vale? Entonces dice, en cualquier reacción, todas las concentraciones de reactivos influyen por igual en la velocidad de reacción. Hay dos falsedades ahí. Una, puede que algún reactivo no influya. Y la otra es que en caso de que todos influyan, no tienen por qué influir todos por igual. Dependerá del orden que tenga cada uno. ¿Sí? Si yo planteo esta reacción, imaginaos que reaccionan A con B con C para dar otra cosa. Y el orden parcial para A es 2. El orden parcial para B es 1 y el orden parcial para C es 0, que ni aparecería. ¿Cómo depende la velocidad con respecto a A? Como un cuadrado. ¿Cómo depende la velocidad con respecto a B? De forma lineal. ¿Y cómo depende la velocidad con respecto a C? No depende. Pero reactivos, según su orden, pueden influir o no. ¿Sí? ¿Veis que este primer apartado A es análogo al apartado A del ejercicio del año anterior? Muy parecido, ¿no? Me preguntan por velocidad, me preguntan por concentraciones y por órdenes. ¿Sí? B. Para reacciones diferentes, la unidad de la constante cinética puede ser diferente. Puede ser diferente. Si me dijera es diferente, entonces no. ¿De qué dependen las unidades de la Orden total. del orden total, ¿no? De la reacción? Yo puedo tener dos reacciones. Imaginamos que esto es de orden 3, ¿vale? Y tengo otra reacción. Están sin ajustar, ¿eh? Y esta también fuera de orden 3. Si el orden de las dos reacciones es el mismo, las unidades de la constante son iguales, ¿sí? Pero imaginamos que esta otra es de orden 2. Las unidades de la constante de esta no serán las mismas unidades de la constante que esta. Entonces, la dependencia de las unidades de la constante del orden de reacción hace que si tengo dos reacciones diferentes que tienen el mismo orden, tienen las mismas unidades. Si tengo dos reacciones que tienen distinto orden, tienen distintas unidades. ¿Se entiende esto bien, no? Sí. ¿Sí? Entonces dice, para reacciones diferentes, las unidades de la constante cinética pueden ser diferentes, sí. Eso solo si pone el puede. Claro. Sí, la verdad. Si me hubiera dicho son diferentes, no tiene por qué. Si tienen el mismo orden, mismas unidades. Las unidades de la constante dependen únicamente del orden total. Y el orden total dependerá del tipo de reacción. Puedo tener reacciones que, siendo diferentes entre sí, porque reaccionan diferentes cosas, tengan el mismo orden. Entonces ¿Sí? sí que sería... Entonces coincidirían las unidades de la constante. ¿Vale? ¿Más dudas en este? ¿No? Vale, pues paso al siguiente. El siguiente era el de septiembre 9 y 10, pero está hecho. Sí, el 4. Creo que, no sé si lo hicimos entero o hubo un apartado que no. Está entero. Yo creo que está hecho entero. Septiembre 09 10. ¿Está hecho entero? Creo que es septiembre. El 3, el ejercicio 3. Eso hicimos Es que a mí me sale junio. Pero ¿por qué? hicimos aquí en clase. ¿Y por qué te sale ese? No sé. ¿Cuál te sale? Que tú lo estás viendo en la versión Moodle. Sí. Dale F3. Más F3. Dale mucho hacia adelante. ¿Te salen los nuevos que metí? ¿O no? Más para Se adelante. repiten. Ahí está, vale. Más para adelante. Más para adelante. Ah, Y están los otros. No sé por qué te ha cambiado los números.
Ay, pues, 9. hombre, pues creo que he hecho los que mandaste. En, Entonces en orden los primeros. Olvídate de si es el 3 y busca el de septiembre 9-10. Ana. Busca ahí Pero septiembre entonces- 9-10. Entonces el 4, Ese. ¿cuál es? Ese. ¿Pero este no es septiembre? Ah, no, claro. Van en orden de años. Ana. Vale, y el... Van en orden de años. Lo que pasa es que el número 1, 2, 3, 4, 5 los genera automáticamente a educar por el orden que llevan. ¿Vale? Entonces, como yo metí nuevos, cambio el orden. Y este ejercicio de septiembre, pues puede que antes fuera el 1 Vale. y ahora es el 3. Va por orden, da igual. Entonces, olvídate del número, no es importante. Lo importante es la fecha. Vale. ¿Vale? Hemos visto los del 2008, el de 2009 y el de septiembre del 2009. Sí, ¿Sí? sí. Vale, estamos ahí, en el tercero. Creo que este lo tenemos hecho. Me dan una reacción química, me dicen la constante y hay que calcular la concentración. Esto está hecho, ¿no? Sí, haremos alguno más de este tipo, ¿eh? Sí, sí. Por si acaso. Yo no creo que pongan cosas estas, pero por si acaso haremos alguno más. Vale. ¿Puedo pasar al siguiente, pues? Sí. El siguiente es el de septiembre 12-13. Vale. Ahora es el cuarto en este orden, Sí, en yo el lo número veo- no sé si era el 4. Lo veía el 4, porque si lo Claro, veo- van por orden. Entonces, este es el de septiembre A mí me 12. sale con un 2. A mí ahora también, pero cuando lo hice me 13. salía con Ah. 4. Es el cuarto. Y a Guillermo me sale con un 4. Es el cuarto en el orden. Ah, es que Guillermo está en educar y estoy también con el niño. Claro, en Moodle yo creo que Moodle ha hecho algo raro ahí. En Educar salen en el orden el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Vale? Da igual, quedaos con que es el de septiembre 12-13 y ya está. Más da. Dice, septiembre 12-13. Tenemos una reacción que es A en estado gaseoso más 2B en estado gaseoso para dar C en estado gaseoso. Dice que tiene la siguiente ecuación de velocidad, que la velocidad es igual a K por la concentración de B elevado al cuadrado. Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son los órdenes parciales para la reacción respecto a A y respecto a B? ¿Y cuál es el orden total o global de la reacción? El orden con respecto a A es 0. El orden con respecto a B es 2. Y el orden total es 2. Aquí no habría que justificar nada más. No, dice cuáles son. No, ya están. ¿Cuáles son los órdenes parciales? En caso de que hubiera que justificar, si dijeran y justifíquelo, como la dependencia de la velocidad con respecto a la concentración de B es de un cuadrado, el orden es 2. Como la dependencia de la velocidad con respecto a A no existe, el orden es 0. Y la dependencia de la velocidad con todas las concentraciones es 2, por eso el orden total es 2. ¿Vale, Ana? Sí. Entonces, si queréis lo pongo aquí para justificarlo. Mira, no hay relación entre la velocidad y la concentración de A. Por lo tanto, orden 0. La relación que existe entre la velocidad y B depende de un cuadrado. Por lo tanto, orden 2. Y la relación que existe entre la velocidad y la concentración de todo también es 2. Por lo tanto, orden 2. A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué has dicho en la total? La relación entre la velocidad y las concentraciones de lo que sea, no de A, sino de lo que haya. La relación que hay entre la velocidad y la concentración, en total, es cuadrática, por lo tanto el orden 2. ¿Sí? Venga, vamos con el B. Dice, ¿cómo varía la velocidad de la reacción si se reduce a la mitad la concentración de A? Eso es lo de las velocidades iniciales, ¿no? Eso es. Sí. No hemos visto más métodos. ¿Cómo se llama? No,
No. No vamos a ver más. Esta es la ecuación de velocidad. ¿Sí? Si yo modifico la concentración de A a la mitad, ¿qué le pasa a la velocidad? Nada. Nada, porque no depende de A, ¿vale? Entonces, si la concentración de A es la mitad, la velocidad es constante o no se ve afectada, ¿vale? O no varía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay dependencia entre la velocidad y la concentración de A. Como es el orden cero, no hay dependencia, por lo tanto. Bueno, dice, ¿cómo varía la velocidad si se reduce a la mitad la concentración de A manteniendo constante B? ¿Vale? Esto es lo que acabo de responder. ¿Sí? C, ¿cómo varía la velocidad de la reacción si se duplica la concentración de B? Pues es la B. Si la concentración de B es 2 veces la concentración de B inicial, ¿no? Lo multiplico por 2, la velocidad será la concentración de B inicial por 2, ¿no? Al cuadrado. Lo que he hecho ha sido sustituir B por el doble de la concentración inicial. ¿Sí? ¿Y qué me queda? 4 por K por la concentración B al cuadrado. Esto de aquí es la velocidad inicial. ¿Qué le ocurre a la velocidad si multiplico por 2 a la concentración de B? Que se ve aumentada en 4 veces. Se multiplica por 4. ¿Se puede explicar en plan diciendo, pues según el método de las velocidades? O... Claro, según el método de las velocidades iniciales, modificar la concentración inicial afecta a la velocidad de reacción según el orden. Si es de orden 0, la velocidad no se modifica aunque modifique la concentración inicial. Si es orden 1 y multiplico por 2 la concentración inicial, la velocidad también se ve multiplicada por 2. Si es de orden 2, la velocidad se ve multiplicada por 4, etc. ¿Vale? Pero me parece mucho más corto hacerlo así. O sea, se puede explicar... Las dos valdrían. Sí. Al fin y al cabo tú tienes que dar una respuesta justificada. Aquí lo que hago es coger la ecuación de la velocidad, modifico esta concentración de B y pongo su doble y veo qué pasa. Y la otra, que es lo que hicimos nosotros en clase, hicimos esto, dedujimos que salió un 4 y os aprendisteis que si la velocidad, que si la concentración aumenta al 2 y es de orden 2, multiplica por 4. Pero esto lo dedujimos en clase. ¿Sí? No tenéis apuntado ahí si es de orden 2 aumenta por 4 porque lo digo yo y punto. Lo habéis justificado. ¿Sí? ¿Dudas en este? Fácil, ¿no? Yo creo. Vale. Pasamos al siguiente. Vale, espera un momento. Bueno, lo hago Espera si queréis, ¿eh? para copiarme. Voy poniendo el título. Junio 15-16B. ¿Ya está? Sí. El quinto, si os ha cambiado el orden en Moodle, pues no sé qué número lo habrá puesto. El 3, bueno, pues es el quinto en el orden. Junio 15-16B, dicen la reacción, y me dan la reacción, 2CO más O2 para dar 2CO2. Dice que es de primer orden respecto al oxígeno y de segundo orden respecto al carbono. Perdón, respecto al monóxido de carbono. ¿En cuántas etapas se da esta reacción? En una, porque coincide el qué? El orden y el... Molecularidad con orden, ¿lo veis? Los dos, uno. Como coincide, esta reacción se da en una etapa. ¿Sí? Eso nos lo podrían preguntar. Podrían. Pero bueno, lo habéis sabido responder. En las reacciones que ocurren en una sola etapa sería, aquí tienen que reaccionar dos moléculas de monóxido de carbono y una molécula de oxígeno, ¿vale? Una molécula de monóxido de carbono, una molécula de monóxido de carbono y una de oxígeno. Vienen las tres a la vez, chocan, reaccionan y se van, una sola etapa. En varias etapas sería, por ejemplo, que estas dos reaccionen primero entre sí y después reaccionen con esta. Eso serían dos etapas. En las reacciones que son en una sola etapa, coincide
la molecularidad, es decir, la estequiometría con el orden. Molecularidad 2, orden 2, molecularidad 1, orden 1, orden total 3, molecularidad total 3. Eso es porque la reacción es en una etapa. Si fueran 2 etapas, eso no ocurre, ¿vale? En 2 etapas la velocidad la limita a aquella etapa que es más lenta. Eso lo estudiaréis si estudiáis química el año que viene, ¿vale? Entonces, como yo veo que coincide en molecularidad con orden, sé que es en una etapa. Pero si no coincidiesen no sabríamos si es en No 2 o en sabrías. 3 o en... No lo sabes. ¿Qué me preguntan? Calcule el orden total y escriba la ecuación de velocidad. Orden total, orden 3, ¿no? Y la ecuación de velocidad, pues la velocidad K por la concentración de CO al cuadrado por la concentración de O2, ¿no? Se pone sin el 2. ¿Cómo sin el 2? 2CO. Claro, no, es la concentración del reactivo, sin el ajuste. Sí. Solo el reactivo. Ya está, es fácil, ¿no? Medio punto. Sí. B. ¿Qué sucederá con la velocidad si aumenta la temperatura de la reacción? Si aumenta la temperatura, Número de choques aumenta ¿qué pasa? Número de choque. Aumenta los choques, y la energía del choque. aumenta la energía de los choques, El choque efectivo. aumenta la efectividad en los choques Bueno, Y entonces Qué aumenta la bueno. velocidad. y aumenta la velocidad. O ecuación de Arrhenius, si aumento t, esto de aquí es más pequeño, como es una exponencial negativa, este número se hace más grande y la constante sube. Se puede de las dos maneras. Prefiero la de De las dos maneras. Esos son más fáciles que los de solo justificar. Bueno, de los dos. A mí también me gusta justificar cosas con cosas que puedo tocar. Quiero decir, con carbono, con oxígeno, con agua, con amoníaco, que no con A y B. Pero bueno, a veces salen de una forma y a veces salen de otra. C. ¿Afecta a la velocidad la disminución del volumen a temperatura constante? Sí. Ahí eso nos han metido ahí una cosa ahí. Yo he puesto sí, porque Yo he puesto aumenta la que Si disminuye el volumen y la temperatura es constante, ¿qué le pasa a la presión? La presión aumenta. Aumenta, ¿vale? Si aumenta la presión y son gases, Pues aumenta la velocidad. aumenta la El número de velocidad. choques. Eso es. efectividad. Es una forma que se han metido ahí oculta de decir aumenta la presión. En realidad el volumen no influye. El volumen da igual. Lo que influye es la presión. Si fuese líquido no influiría. No. Sí, pero muy poco. Sí, pero muy poco. Donde afecta de verdad la presión es en los gases. O sea, si fuesen líquidos, esta pregunta aquí. Sería que No, no podrían otra cosa. Preguntarían por la concentración o por la temperatura o por la visibilidad o por otra cosa. No preguntarían presión en un líquido. ¿Se entiende bien este? Sí. ¿Sí? Este es el último ya que viene, ¿no? De Bueno, septiembre 16-17. penúltimo. Penúltimo, había 7. Ah, sí, porque eran 6 porque uno ya estaba hecho, claro. Ay, ay, ay. Septiembre, si estáis viendo iLookup, pues es el ejercicio número 6. Si estáis en Moodle, no tengo ni idea. El 4. El 4, pues ya está. Septiembre 16-17A. Se ha demostrado experimentalmente que la reacción 2A más B para dar de forma reversible C, fijaos que la flecha es doble, ¿lo veis? De momento no importa, cuando lleguemos a equilibrio sí. De momento no importa, pero cuando lleguemos a equilibrio sí. Dice, tiene una ecuación de velocidad de este tipo. V igual a K Si nos hubiese solucionado el ejercicio. por A por B. Sí. ¿Cuál es el orden parcial de esta reacción? Su. 2. Perdón. Orden parcial, me dice primero. Pues Orden con respecto a A, 1. Orden con respecto a B, 1. Orden total, 2. Ya está. ¿Cómo influye un aumento de la temperatura en la velocidad? Ya está. Lo acabamos de hacer hace un segundo, ¿vale? Yo te puse contestado en la. Perfecto. Se puede, ¿no? Sí, sí. O bien lo justifico con la ecuación de Arrhenius, o bien lo justifico con aumenta la velocidad, aumenta la temperatura. Aumenta los choques, la energía en los choques, la efectividad de los choques y aumenta la velocidad.
¿Vale? Sí. Velocidad en una etapa, reacción en una etapa o en dos, o en tres. Etapa en varias, en una no. Porque aquí vemos que la velocidad, la molecularidad es 3 y la molecularidad es 3 y el orden es 2. B. La adición de un catalizador influirá en la velocidad de reacción. No. Bueno, sí. Espera. Sí, creo que ¿Cuál es la definición de catalizador? Ah, sí, claro. Claro, esa es la propia definición de catalizador, ¿no? Un catalizador acelera una reacción química. Ah, es que te contestaba a todas las demás juntas. Yo he puesto que, o sea... ¿Influirá en la cantidad de productos obtenidos? No. ¿Influirá en la entalpía de reacción? No. Y ya os adelanto una del tema siguiente que la preguntan 1000 veces. ¿Influirá en el equilibrio? No. No. El catalizador solo influye en que reduce la energía de activación y hace que la reacción sea más fácil. Pero el diagrama entálpico no lo mueve. Por lo tanto, ni mueve el equilibrio, ni mueve los productos, ni mueve la energía involucrada. ¿Sí? Vale. Bien. Junio, 17-18. Este tipo de clases, si habéis hecho los ejercicios, genial. Si no, es un módulo. Claro. Claro, porque ¿cómo pueden aquí hablar yo? Yo por Inés y por Juan. Si, espero que los hayáis hecho. Si no, no veis el vídeo como pararlo, intentarlos y luego... De hecho, lo tengo yo puesto en el... Bueno, lo están diciendo hasta al final. Según la fecha y con examen seguro. Los valores de la entalpía, Sí, claro. A ver, seguro. De catalizadores. Es muy probable que caiga. Sí, es muy probable. Junio 17-18A. Si lo estáis viendo en Educar es el 7. Si lo estáis viendo en Moodle, no sé. El 5. El 5. Responda razonadamente si la ecuación de velocidad para la siguiente reacción, A más B para dar C más D, es esta. ¿Cómo variará la velocidad de la misma al aumentar el volumen a temperatura constante? Pues casi lo mismo de antes, ¿no? Se aumenta el volumen, disminuye. Si aumenta el volumen siendo la temperatura constante, ¿qué le está pasando a la presión? Disminuye. Si hay menos presión, ¿qué le pasa a la concentración de A? Que la concentración de A, que es un gas, Solo depende de la... también disminuye. Por lo tanto, si hay menos concentración de A, ¿qué le pasa a la velocidad? Disminuye. O sea, en el 8 ¿Sí? Si la reacción cloro va a dar 2 de cloro, este se ha entendido bien, ¿no? ¿Sí? Como aumenta el volumen, eso implica que disminuye la presión. Como estamos hablando de gases, si disminuye la presión aquí, lo que está pasando es que la concentración de A es más pequeña. Si la concentración de A es más pequeña, la velocidad es más pequeña. ¿Sí? 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 Lo digo porque podría... Mirad, os cambio la pregunta, ¿vale? No es la que pone. Me pueden decir, tengo esta reacción, o mejor todavía. ¿Cómo influye el reducir la presión en una ecuación, o en la velocidad, en la velocidad de una reacción de orden cero? No podría ser otra pregunta. ¿Cómo influye el reducir la presión en la velocidad de una reacción de orden cero? Yo voy rápido, digo, disminuye la presión, disminuye la velocidad. Sí. ¿O no? No porque es de orden cero. No porque es de orden cero. Entonces, no depende de la concentración y da igual aunque disminuya. ¿Vale? Pero no corráis. No, pues si decidís hacer este ejercicio en selectividad, ya veis que es corto. Entonces, pensarlo bien. ¿Vale? B. Si la reacción cloro gas, cloro 2, para dar 2 de cloro atómico, esta reacción
cloro 2 para dar 2 de cloro. Es endotérmica. ¿Cómo será la entalpía? Aquí está mezclado, pero ese se ha colado. ¿Cómo se ha colado? No, está mezclado. Este es de termo. ¿Cómo será la entalpía de los productos? ¿Mayor o menor que la entalpía de los reactivos? Me están preguntando esto. Si es así o si es así. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es de los La dos? primera. La primera es de este tipo. Energía, en orden de la reacción. Aquí tendría cloro 2, aquí tendría 2 de cloro. Por lo tanto, la entalpía es positiva, el nivel ahí, ¿no? El proceso será espontáneo a altas o bajas temperaturas. Energía de Gibbs. Delta G, tengo que justificar con delta G. ¿Es Gibbs o Delta G, Gibbs. Delta G es igual a delta H menos P delta S. Delta H positiva o negativa. positiva? Positiva. ¿Y delta S? También, que aumenta el desorden. ¿Aumenta el desorden o disminuye el desorden? ¿No? Pasamos de... Pasamos de tener una cosa gas a tener dos cosas. Entonces aumenta el orden o el desorden. Desorden. Aumenta el desorden, por lo tanto la entropía sube o baja. Sube. Sube, entonces positiva o negativa. Positiva. Es decir, si esto es positivo, ¿esto cómo será? Pues negativo. Negativo, ¿no? Y para que sea espontánea, delta G tiene que ser negativo. ¿Cómo consigo que sea negativo? Haciendo que esto sea muy grande, ¿no? Haciendo que la temperatura sea muy alta. Entonces, esta reacción será espontánea a temperaturas altas. Justificado bien. Justificado para apañarme es, si la reacción es endotérmica, si yo le tengo que dar energía para que tenga lugar, cuanta más temperatura le dé, mejor. ¿No? Claro. Está justificado bien así. De la otra forma está apañando. Vale, ¿más? ¿Uno más o qué? ¿Queda uno o ya está? Ya está. Sí, ¿no? No. Queda uno que no sé si lo mandé o no. Sí, El último, el del año pasado. Sí, es que creo que lo hicimos o no sé por qué no lo mandaste. No, es que eso lo hicimos todo. Septiembre. Creo que este está hecho. Me suena a mí que estaba hecho. 2019 sí que está hecho, sí. Está hecho, vale. Creo cuando lo hicimos. Entonces nos quedan los extras, ¿no? Sí. Otros ejercicios. Sí. Vale, pues dejadme que termine el tema y nos meteremos a hacer uno de los otros ejercicios. Quedan 2 minutos. 2 minutos quedan. Bueno, pero estoy tranquilo porque tenemos el tema ventilado. O sea que tenemos que hablar un poco de catálisis, de... ¿Y eso entrará para este examen? Sí. Nos quedan 2 clases antes del examen. Pues te voy a entrar de catálisis, tengo que contar lo que es el... Sí que conté lo que era un catalizador, eso lo conté, ¿verdad? Sí. No. No. Lo último que conté fue Arrhenius. Seguramente. Sí, Arrhenius. Vale, me falta el punto 4.6. Catalizadores. Y me faltaría hablar de catalizadores informáticos homogéneos y heterogéneos. Pregunta de teoría. 4.6. Catalizadores. Lo que me dé tiempo en estos 2 minutos. Tenéis el 4.5 que era temperatura y Arrhenius, ¿no? Sí. Vale. 4.6 catalizadores. Que ya nos ha salido un poco. Vamos a dar una definición de qué es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Una sustancia química que Aumenta la velocidad. acelera la reacción, aumenta la velocidad. Aumenta la energía de activación. Es decir, es una sustancia química que aumenta la velocidad de la reacción. Vale, bien. Porque reduce la energía de activación y la característica principal de un catalizador que lo diferencia de un reactivo es que no se consume durante la reacción. ¿Vale? Es una sustancia química que aumenta la velocidad porque disminuye la energía de activación y no se consume durante la reacción. ¿Sí? Si se consumiera, no sería un catalizador, sería un reactivo. ¿Vale? Esas son las 3 características. Que aumenta la velocidad, que disminuye la energía de activación y que no se consume. No se consume porque no es un reactivo. Porque no es un reactivo. Porque no es un reactivo. Lo del inhibidor no. Sí, ahora cuento lo que es un inhibidor, ahora lo cuento. Dame un segundo. Bueno. Los catalizadores pueden ser de 2 tipos. Homogéneos
y heterogéneos. Ojo ahí, así como digo. Lo cuento y si queréis es muy fácil. Homogéneos es si están en el mismo estado que los reactivos y heterogéneos si están en otro estado. Es decir, si están reaccionando gases y el catalizador es un gas, es homogéneo, porque tiene el mismo estado, está en la misma forma que los reactivos y productos. Heterogéneo es que es diferente. Si está catalizando una reacción de dos líquidos y el reactivo y el catalizador es sólido, pues eso es heterogéneo. ¿Vale? Lo hemos copiado, ¿no? Sí, lo copiamos el próximo día.